plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto. A nosotros no nos embona nada. No nos embona ni en la cajuela de un coche. El INE está perdido, Jonathan. Perdónenme que se lo diga. Amigos de Saga, pues a quien sí le embonó fue nada más y nada menos que a Movimiento Ciudadano. Ya se les acabó la farsa. Álvarez Maínez es un cobarde que corre. Dante Delgado es el impulsor original de este amaciato. Luisa María Alcalde es la prueba viviente de su traición. No son oposición, son cómplices. Pero yo no sé qué le sorprende al diputado priista. Fue el propio Maínez quien anunció la traición en conferencia de prensa y a nivel nacional. Esta es una coincidencia con la iniciativa que ha presentado la presidencia y ustedes van a encontrar varias en nuestro paquete. Cuando nosotros decimos que somos una alternativa es porque tratamos de demostrarlo, como lo hicimos por ejemplo en jornada laboral digna y 40 horas, que cuando hay coincidencias como se hizo esta semana con el derecho a la desconexión, somos una fuerza política capaz de construir coincidencias y consensos en temas que le beneficien a México. Álvarez Maínez dice que es coincidencia, pero para la oposición y otros líderes de opinión, eso fue un golpe a la democracia mexicana que rayó en la traición, tal cual. Lamentable que hayan aprobado un golpe a la democracia disfrazado de austeridad, porque así lo es. Pero lo más lamentable es que MC haya acompañado a Morena en esta decisión. Pero esto tiene nombre y fecha. Andrés Manuel López Obrador, 2018. Él llegó a la presidencia, si recordarán, con un trauma de un supuesto fraude electoral en 2006 con Calderón y con el discurso en donde lo descalificó y además descalificó al Instituto Nacional Electoral, señalándolos a ellos de permitir los golpes más fuertes a la democracia mexicana. Y propuso una reforma electoral buscando que los consejeros fueran elegidos por el pueblo porque según él los elige a una élite del poder mexicano. Y además propuso la austeridad republicana para bajar el presupuesto de la organización de las elecciones presidenciales. Obviamente este plan no pasó de alguna manera, pero sí unas modificaciones con el apoyo de los partidos aliados de Morena. Luego de ese debate de baja calidad, y de falsamente decir que nos preguntaron a todos para reformar las normas electorales, con 377 votos a favor y la calificada traición de Movimiento Ciudadano, se aprobó el plan B de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero evidentemente se comieron a la bancada naranja en redes sociales, principalmente a su líder, Jorge Álvarez Maínez, que fue ex candidato presidencial en las elecciones pasadas, pero nada más se limitó a un tuit y vamos a leerlo, no le va a dar mucho tiempo. Dice el tuit: Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política que se tomó en serio la reforma electoral con una propuesta integral para reducir el costo de nuestra democracia y blindarla frente al crimen organizado. Si bien en el dictamen que se aprobó dice no se permite dinero ilícito, en ningún momento se aclara que en cuanto esto se determina se debe de iniciar investigaciones o que claramente se refiera a financiamiento criminal, como se ha señalado que se ha realizado en las elecciones pasadas y principalmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y claramente para saber los alcances de esta reforma electoral y lo que realmente significa, platicamos con el exconsejero Marco Baños, quien conoce perfectamente al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué tanta obsesión de querer manejar las elecciones en México? Me gustaría saber sus impresiones con el debate y la aprobación de este plan B en las leyes secundarias. Era previsible que en la Cámara de Diputados se volviera a imponer la mayoría de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo en la aprobación del famoso Plan B, dado que ya en la Cámara de Senadores había ocurrido la aprobación correspondiente. Debo decir que me sorprendió un poco que el partido de Movimiento Ciudadano acompañara la votación.
la acompañó sin más. No dijeron así como mucho con relación al tema. Me pareció un poco oportunista la aprobación de parte del Movimiento Ciudadano, pero de cualquier manera pues fue un debate donde otra vez se intercambiaron muchos adjetivos, donde los argumentos de fondo con relación a las modificaciones constitucionales que se estaban impulsando pues no fue lo más relevante, sino la descalificación entre los partidos políticos. Es muy lamentable que ocurra de esa manera. Me parece a mí que hubiera sido mejor un debate de altura donde se analizaran las ventajas, las desventajas que tiene la aprobación de estas normas constitucionales. Y luego vimos cómo en unas cuantas horas en los congresos de los estados pues le dieron un visto bueno al plan B sin la menor deliberación interna, porque pues lo tuvieron por escasas horas. Hoy por la mañana, digamos que hacia el mediodía de hoy ya estaban las 17 aprobaciones de congresos locales requeridos para que se convirtiera en norma constitucional. Es un tema bastante sui generis, porque pues quiere decir que Morena sí está funcionando como un partido de Estado. No hay vuelta de hoja, giran indicaciones y en automático se hacen las aprobaciones, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o ahora lo vimos con los congresos locales, donde, vuelvo a insistir, en cuestión de horas ya teníamos las 17 aprobaciones de los congresos locales y por consecuencia, pues ya estamos en presencia de normas constitucionales que tendrán que ser adaptadas en el ámbito de los propios congresos de las entidades federativas. Entonces, esas son las partes que obviamente los mexicanos, los ciudadanos deberíamos de saber qué piensan los partidos, qué argumentan a favor o en contra. No, la tesitura fue una descalificación permanente entre las fuerzas políticas, y eso pues me parece que no abona a que tengamos un debate democrático de altura, sino simplemente se reproducen en diversos ámbitos de las discusiones parlamentarias pues estas descalificaciones entre las fuerzas políticas. ¿Esto qué representan para la hora de votar? Cuando pues hay un escenario que no informa, que lo único que hace es representar un escenario de catástrofe y no de debate. Estamos en un momento en el cual lo que menos importan son los argumentos. Lo que importa es la visión unilateral que se tiene de la política, y que esa visión unilateral se traduzca a modificaciones constitucionales o a modificaciones de las leyes. Veamos un caso reciente que caminó de manera paralela con este último tramo del Plan B, que fue el informe que se presentó en la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y particularmente sobre el asunto de las desapariciones forzadas de personas. La reacción que tuvo el gobierno mexicano es inusitada, es una reacción absolutamente antidemocrática, porque no permite que exista la menor crítica hacia las acciones de gobierno, hacia los datos del gobierno. La propia presidenta desde las mañaneras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que igualmente se metió al debate, y lo que parece más espeluznante, que es la postura que asumió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que igualmente se fue en contra del comité de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso del Plan B, pues sucede lo mismo, porque al final de cuentas la ciudadanía no está en rigor enterada de los tecnicismos que tienen que ver con estos asuntos. La presidenta de la República, cuando no logra que se tenga la mayoría calificada con el famoso Plan A, inmediatamente impulsa el Plan B, pero el argumento de fondo de la presidenta de la República es una mentira, porque la presidenta dice que tanto el Plan A como el Plan B tienen como propósito continuar abatiendo, disminuyendo los privilegios. Pero si nosotros somos atentos a lo que se establecía en el Plan A, pues evidentemente el Plan A no estaba esencialmente concernido con disminuir presupuestos, con establecer topes a gastos que le parecen a la presidenta excesivos. No, estaba planteando una modificación esencial con el asunto que tenía que ver con la forma de asignar las diputaciones de la representación proporcional, y también con suprimir las senadurías de la RP. La presidenta dijo que se iban a ahorrar aproximadamente 4,000 millones de pesos si se ponían límites al salario de las consejeras, consejeros en el INE, en los OPLES, a los magistrados de los tribunales electorales locales, si se ponía un límite al gasto de los congresos de los estados
topados en este punto 7 del presupuesto de egresos de la Federación. Y dice la presidenta, todo eso nos va a llevar a ahorrar aproximadamente 4,000 millones de pesos. Y esos 4,000 millones de pesos se van a canalizar a obra pública. Primera pregunta, después de que se hicieron las cuentas y que nos dimos cuenta de que solo hay 12 congresos de los estados que tienen por encima del punto 7, ya no salen los 4,000 millones de pesos. Ese es el primer punto. Segundo lugar, tampoco existe una medida que esté establecida desde el famoso Plan B que garantice que ese dinero se va a ir a obra pública. ¿Quién va a garantizar que los ahorros que se tengan por haber quitado 4, 5, 10 regidurías se va a utilizar para pavimentar, para construir salones de clase, para electrificar algunas de las comunidades o de las colonias de los ayuntamientos, o para introducir agua potable? ¿Quién va a garantizar eso? ¿Quién le va a dar seguimiento primero para que sepamos cuánto es el monto exacto de los ahorros que se lograron? Y dos, ¿cómo vamos a saber que ese dinero efectivamente se fue a la obra pública? Esa parte me parece a mí que no queda claro y no va a ocurrir así. Eso se va a ir a otro tipo de cosas diferentes. Yo la veo como un plan obsesivo en el de querer controlar una herramienta que por sí sola tendría que ser de los mexicanos, no por un aparato del Estado como se perfila. ¿Usted lo ve como una forma obsesiva de acapararse esto? Y yo lo veo como parte de este plan que la 4T empezó con López Obrador hace poco más de 7 años, donde ellos fueron haciendo todo lo posible por concentrar el poder en un solo grupo. Hoy día lo han logrado de tal manera que, digo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí está lo que decía Reginaldo Sandoval como coordinador de los diputados del PT. Usted lo recordará cuando dijo, si ya tenemos controlado el gobierno, si ya tenemos las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores, si tenemos las mayorías en los congresos de los estados, ¿para qué queremos? Y tenemos, dijo él, el control del Poder Judicial que ganamos en las elecciones. Lo dijo con toda claridad. Es decir, todas las reformas que ha impulsado la 4T, que integran Morena, el PT y el Verde, pues son reformas que han concentrado el poder, y el INE se había vuelto como la piedrita en el zapato. Era la institución que les generaba todavía algunos equilibrios, algunos contrapesos. Y si usted lo recuerda, Jonathan, el año pasado, cuando el INE estaba terminando los trabajos de las elecciones judiciales federales, y el INE tuvo la postura de 5 consejeros y consejeras electorales que dijeron que no había condiciones para declarar la validez de la elección. Al día siguiente la presidenta anunció la reforma electoral. La presidenta se molestó mucho porque dijo, hay consejeros que no tienen atribuciones y que quieren anular algunos votos de las elecciones judiciales, y hay consejeros que sin tener atribuciones quieren anular las elecciones judiciales. Molestó mucho esa parte al gobierno. La presidenta inmediatamente detonó todo lo que tuvo que ver con la reforma electoral, por cierto, con cálculos muy mal hechos, porque al final de cuentas, pues la presidenta sale muy raspada con el tema de la no aprobación del plan A y con el hecho de que en el plan B le quitaron la revocación del mandato. Pero el INE, al final de cuentas, quedaba todavía subsistente como una instancia que podía generar esos equilibrios, solo que hay un pequeño problema de carácter temporal. Concluyeron sus funciones 3 consejeras y consejeros electorales, y pues al renovarse, lo más seguro, y de una vez se lo adelanto, es que las 3 personas que salgan de este procedimiento que está llevando a cabo la Cámara de los Diputados y Diputadas, pues van a ser 3 personas afines al morenismo. Por más que nos quieran dorar la píldora, perdónenme la expresión coloquial, pero que nos quieran engañar de que hay un procedimiento que al final implica una tómbola, que es el sorteo, pues sí, pero a la tómbola llegan los que ellos quieren que lleguen. Dicho de otra manera, Guadalupe Tadei va a tener una mayoría aplastante en el INE, porque solamente se van a quedar 2 voces discordantes con la los 3 que lleguen van a llegar a reforzar la mayoría que tiene actualmente Guadalupe Tadei. El INE está perdido, Jonathan.
comentócratas. Informó para La Saga Jonathan Padilla.